Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Lavoretti, soy profesor adjunto de la Cátedra de Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y continuamos con esta serie de videos adaptados de las clases. En este caso es el control no lineal y las distintas estrategias que se pueden abordar. Hasta ahora hemos visto la estrategia, por ejemplo, feed forward para el péndulo, donde constaba de una acción, esta acción que dependía de la referencia, esta sería la referencia o set point, y desplazaba el punto de equilibrio al origen, y luego ahí se diseñaba un controlador lineal por alimentación de estados. Vimos que eso andaba muy bien, tenía una buena respuesta dinámica. El problema que aparecía es cuando cambiaban los parámetros, ¿sí? Ya vimos que, por ejemplo, si como yo el controlador lo diseño con los parámetros nominales, si me cambia un parámetro del sistema, en este caso el péndulo, imaginemos la masa, digamos, el azul es cuando la masa, por ejemplo, aumenta un 10%, vemos que aquí se produce un cambio del punto de equilibrio, claro, porque el término que debería compensar no compensa lo mismo. Y si se produjera una disminución de la masa, acá se podría llegar hasta un problema de inestabilidad. O sea, se ve que el sistema, en vez de estabilizarse en otro punto, que sería una cosa así, estabilizarse en otro punto, se puede volver inestable. Porque nosotros usamos el método directo de Lyapunov, que era linealizar alrededor de un punto de equilibrio, pero desconocemos la validez de esa linealización y por lo tanto de su estabilidad. ¿Sí? No se podría dar este fenómeno. Que eso significa que al sistema le falta robustez. Entonces, vamos a ver una forma de añadirle robustez al sistema, que es la regulación vía control integral. Vamos a presentar un esquema de realimentación de estados, agregándole acción integral que permitirá regulación robusta frente a perturbaciones paramétricas. Digamos, si en el otro caso la acción estática necesaria para mantener el péndulo en un punto de equilibrio distinto del origen la proporcionaba una acción feed forward, ahora le va a proporcionar la integral del error, que como sabemos se queda en un valor que intenta llevar, un valor fijo, que intenta llevar el error a cero o a que sea lo más pequeño posible, eso dependiendo de la capacidad de seguimiento del sistema. De nuestro sistema, x punto igual a f de x u, donde x son los estados, u es la entrada, y la salida es una función h de x. Lo que queremos es diseñar un sistema que se acerque asintóticamente a una referencia constante. O sea que cuando usted tiende a infinito, la salida I tienda a una cierta IR, que sería la I de referencia. ¿Sí? O sea que se pretende estabilizar el sistema a lazo cerrado en un punto de equilibrio tal que I sea igual a IR. Para ello, deben cumplirse que existan ciertos estados y ciertas entradas, tal que la función f, valuada en xf uf sea 0, y la h de xf, que sería i, menos ir, tiene que ser 0 para que ese punto de equilibrio pueda existir. Ahora definamos el error de seguimiento. En general se define al revés aquí que en los sistemas, en la teoría de sistemas lineales, pero bueno, lo hago así porque en casi todos los libros está así. Definimos el error de seguimiento, que es la diferencia entre la salida I y la salida deseada,
y aumentamos el sistema ahora con la integral del error. Tenemos x punto igual a f de xq y sigma punto igual a e, que por definición es h de x menos ir. Entonces, e sería la integral, perdón, sigma, sigma sería la integral entre 0 y t de e de tau diferencial tau. Si podemos tomar una acción de control, como ya ustedes vieron en la parte de variables de estado lineal, con el controlador con referencia distinta de 0, que se podría, con la acción integral, aumentaba el orden del sistema. Entonces tomamos la acción integral como una cierta matriz K1 por X más una cierta ganancia K2 por sigma en el caso de que, digamos, la salida sea unidimensional. Entonces, K1 y K2 son en general matrices y bajo esas condiciones aparece el modelo lineal ampliado donde esta variable, que es psi, punto, es A0, C0 por psi, más B0 por esta variable nu, que es la nueva variable de control, donde la nueva variable de estado aumenta su orden, y es x menos xf, y sigma menos sigma raya, y nu es u menos uf. O sea que ahora es un control dinámico que no necesita un término feed forward. Si planteamos esa acción de control y la integral del error, poniéndolo en las ecuaciones del sistema, resulta para el lazo cerrado que x punto es f de x, k por 1x más k2 sigma. Y sigma punto es, igual que antes, el error, o sea, derivada, sigma es la integral del error, y es hx menos r. Este sería el diagrama simbólico, digamos, este es el sistema, este es K1, o sea, fíjate que hacemos, acá tendría K1 por X, ¿sí? Aquí tendría la entrada U, y aquí tendría la entrada nu. No, le puse sigma y es nu. Donde acá tenemos el error, la integral del error multiplicada por una constante, ¿sí? Eso me da esa variable de control nu. Y lo vamos a aplicar como venimos haciendo habitualmente al péndulo. Y al igual que hicimos anteriormente, lo queremos estabilizar en un ángulo arbitrario delta, digamos. Entonces, podemos tomar en estados entrada y salida, tomamos x1 como tita menos delta, o sea, x1 sería el error, que a su vez sería la salida, o sea, quiero llevar el error a cero, ¿sí? x2 sería la derivada de esto, es tita punto, y la entrada u, en este caso, es el torque que genera el actuador que mueve el péndulo. Con esa asignación de estado resulta el sistema x1 punto x2, x2 punto menos a seno de x1 más delta, menos b x2, más c por u, cosa que ya habíamos visto, y la ecuación de salida igual a e, que a su vez es igual a x1. Para que el error se anule, debe ser ir igual a 0. Significa que el ángulo en cual establece el péndulo sea 0. Y R sería la referencia del error. Entonces, el equilibrio deseado es que los estados estén en 0, 0, error, 0 derivada del error, y que la acción de control sea, al igual que lo que era antes del término feed forward, A sobre C seno de delta.
O sea, eso nos garantiza que existe. Las matrices A y B ya fueron calculadas, ¿sí? Y C la tenemos ahora como definimos que I es igual a X1, que a su vez es igual al error. Me queda que la matriz C es 1, 0. Estas ya habían sido calculadas antes y las matrices del sistema ampliado, ahora que me queda de 3 por 3 en vez de 2 por 2, son esas que se muestran a continuación. ¿Sí? Se puede demostrar que esto es controlable y entonces podemos hacer asignación de polos, como en el ejemplo anterior, pero tenemos una ganancia adicional. ¿Sí? Entonces, el torque del sistema resulta un cierto K1 por tita menos delta, que era la variable x1, más K2 por tita punto, que era la variable x2, más K3 por sigma, que era la integral del error. Esto con sigma punto igual a tita menos delta, ¿no? Que es el error. Esto no es otra cosa, si lo miramos, que un PID en la forma PI más D. Pues tenemos K1 por el error, más esta variable K3 por la integral del error, más K2 por tita punto, que es la derivada del error. ¿Sí? Como vemos, esto no requiere un torque estático y es más robusto frente a incertidumbre paramétrica. Pero la acción integral puede tornarlo más lento y potencialmente más oscilatorio. Vamos a ver un ejemplo con los valores del ejemplo anterior y con las tres ganancias K1, K2 y K3 igual a 4. A ver cómo se comporta. Esta sería la salida del péndulo para una referencia de 90 grados. ¿Sí? Sería la posición, sería la velocidad y este sería el torque. Comparándolo con el sistema de prealimentación, sería con el prealimentación, sería con acción integral, ¿no es cierto? Vemos que la respuesta no es tan linda, llamémosle. Esta es más como se comporta como un sistema de tipo amortiguado crítico. Este tiene una leve diferencia acá, aparece como una especie de pendiente, el tiempo de establecimiento es un poquito más grande, ¿sí? La ventaja es que el torque de control es menor, y sobre todo al inicio, te tiene un gran torque al inicio, porque venía directamente prealimentada la referencia. Y la gran ventaja que tiene esto, que acá no lo puse, pero en el punto lo tienen, y parte del trabajo que van a tener que hacer los alumnos es esto, un control integral del péndulo. ¿Y qué pasa si varía la masa? Digamos, varía uno de los parámetros. Acá si varía uno de los parámetros, puede cambiar el transistorio, pero el sistema se va a mantener igual. Imaginemos que la masa sea más grande, por ejemplo, o más chica, puede suceder algo así, pero a la larga voy a tener error cero, porque la acción integral se va a encargar de llevarlo a cero. ¿Sí? Esa es una técnica. Otra técnica que vamos a ver hoy es el control por ganancia tabulada o gain scheduling. ¿Por qué? En nuestro caso, nosotros estabilizamos el sistema alrededor de un único punto de equilibrio de operación. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos que tenemos varios puntos de operación. Entonces, se puede usar lo que se llama control por ganancia tabulada o gain scheduling. O sea, bueno, aquí hay toda una teoría que tal vez vamos a tratar de no verla, pero ¿qué se hace básicamente? Se linealiza el sistema alrededor de ciertos puntos de operación. Obtengo, imaginemos que tengo, no sé, punto de operación por aquí, punto de operación por aquí, punto de operación por aquí. Para cada uno de estos obtendré matrices A, B y C.
para este también, que van a ser distintas, para este también, ¿sí? Y vamos a implementar un controlador cuyos parámetros van a variar según los valores que toma. Imaginemos la variable de tabulación sea esta. ¿Sí? Y, o sea, digamos, no vamos a hacer algo continuamente variable porque es bastante complicado, implicaría encontrar el tipo adaptativo, sino que lo vamos a hacer en un conjunto finito de puntos de operación que tienen distintos valores. Imaginemos que sea IR1, IR2, IR3. Acá tendré A1, B1, C1. Acá tendré A2, B2 y C2. Acá tendré otras matrices y así sucesivamente. Entonces, para cada conjunto de matrices de este punto, voy a obtener un controlador, ¿sí? Un CDS, llamémosle, ¿sí? Y según el punto de operación deseado, voy a usar el controlador C1DS, C2DS para el punto 2 y C3DS, pongámosle, para el punto 3. En general, el controlador no va a cambiar su estructura, va a ser un PI, un PID, pero sí pueden cambiar sus parámetros, ¿sí? Un caso típico que se suele utilizar esto, que está un ejemplo que está en varios libros, es el control de un tanque, de nivel de un tanque, por ganancia tabulada. Tomando el nivel del tanque como variable de entrada, esta es la altura, yo quiero controlar la altura, aunque tenga perturbaciones, y mi acción es el caudal de entrada, que es la variable de control. Entonces, bueno, esto el modelo tiene que ver con la hidrodinámica y demás. Me queda un modelo bastante no lineal, donde x punto es 1 sobre beta de x por u menos c raíz de 2x. Este beta tiene que ver con la forma del tanque, que puede ser no necesariamente cilíndrico. Si es cilíndrico, esto es una constante. ¿Sí? Esto tiene que ver con la presión hidrostática y demás. O sea, el objetivo del control es que siga a una referencia IR, y para eso vamos a hacer un punto de operación genérico. ¿Sí? Vamos a trabajar con un punto de operación genérico donde esa referencia IR sea cierto valor alfa, que es una constante. Entonces, para que la salida se mantenga en ese punto, tiene que ser un punto de equilibrio, o sea que x punto evaluada en x igual a alfa tiene que ser cero. Entonces, la u necesaria para que eso se mantenga, claramente tiene que ser igual a esto, para que eso sea cero, para que sea un punto de equilibrio, ¿sí? C raíz de 2 alfa, o sea que la acción u depende de la variable alfa, que a su vez depende de la referencia. O sea, el punto de operación en un punto genérico alfa es x raya igual a alfa y u raya es c raíz de 2 alfa, todo transpuesto para ponerlo horizontal porque es un vector columna. ¿Sí? Es un poquito complicado. Entonces, ¿cómo lo linealizo? Alrededor de un punto puedo obtener el modelo lineal. En este caso las matrices son constantes, perdón, números, o sea, son matrices de 1 por 1, básicamente posiciones de primer orden. Me aparece un parámetro A, que sería el equivalente a la matriz A, que sería el equivalente a la matriz B, solo que son unidimensionales, donde x punto delta, x delta es la diferencia entre la variable x, la altura real, y el punto de operación, ¿sí? Y u delta es la variable, es la diferencia entre el caudal y el caudal necesario para que ese sea el punto de operación, ¿sí? Entonces, lo linealizamos. Este es el nuevo sistema dinámico en las variaciones, digamos, en las variaciones de x y en las variaciones de u. Podemos decir que ese término a, que en general va a depender de alfa,
es la derivada de f respecto de x, la jacobiana, evaluada en el punto de operación. Si nos tomamos el trabajo de hacer eso, esta era f, me da menos c raíz de 2 alfa sobre 2 alfa por beta de alfa. Y el término b, que también depende de alfa, es la derivada parcial de f respecto de u, evaluada en el punto de operación, que es 1 sobre beta de alfa. Imaginemos que usamos un control proporcional integrador. O sea que la acción u delta es K1 por el error, más K2 por sigma, donde sigma es la integral del error. O sea que sigma punto es el error. ¿Sí? Que a su vez es x delta menos r delta, y r delta entonces es ir menos a, o sea, de lo que se aparta la referencia de lo que yo quería tener. Entonces, el sistema lineal a lazo cerrado, reemplazando la ley de control, ¿sí? Me queda x punto delta, sigma punto, es el sistema ampliado básicamente, a de alfa más k1b de alfa, k2b de alfa, 1, 0, esa sería la matriz A, esa sería la matriz B, menos K1, B de alfa, menos 1 por esa R delta. Si lo miramos, podemos sacar su polinomio característico haciendo SI menos A, determinante de SI menos A, ¿sí? Sería el polinomio característico este. Me quedaría S cuadrado menos todo este término multiplicado por S, menos este término multiplicado por S a la 0, que sería 1. Lo podemos igualar a un sistema de segundo orden para hacer un diseño como hicimos antes, para un sistema lineal, el diseño analítico por igualando la ecuación a la ecuación característica, ¿sí? Entonces sería la ecuación característica deseada, igualando las dos, tenemos que K1 de alfa es 2 zeta omega n más A de alfa sobre B de alfa. Y el K2 de alfa es menos omega n cuadrado sobre B de alfa. Es decir, que las dos ganancias son variables, dependen de alfa. ¿Sí? Ninguna es constante. Se podría hacer una simplificación, un tema que no vamos a ver demasiado. Simplemente sepamos que si yo parametrizara convenientemente el controlador PI, lo pusiera como K por E más 1 sobre T sigma, ¿sí? Donde K es K1 y ese T no es el periodo muestreo, es la constante integral, el tiempo integral, sería K1 sobre K2, me quedaría puesto de esa forma, los parámetros nuevos, K, y vemos que T es aproximadamente igual a eso, pero si haciendo ciertas asunciones, por ejemplo, que el módulo de A de alfa sea menor, mucho menor que 2 zeta omega n, o sea que esto sea mucho más chico, esto sea mucho más chico que esto, prácticamente podemos decir que acá también lo mismo, K de alfa, esta constante K, con el controlador de forma paramétrica, sería aproximadamente menos 2 zeta omega n sobre B de alfa, y el parámetro t, que es la constante integral, podríamos decir que es aproximadamente igual a una constante, o sea que solamente bastaría cambiar la ganancia acá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esta condición significa que la parte real de los polos de lazo cerrado es mucho mayor que, que el de lazo abierto, lo que significa un sistema más rápido. ¿Sí? Pero no siempre esa simplificación se puede hacer.
O sea, básicamente el método consistiría en lo siguiente: linealizar el modelo no lineal alrededor de una familia de parámetros, diseñar una familia parametrizada de controladores que consigan el desempeño deseado para cada punto de operación, construir un control por ganancia tabulada, que en cada punto de operación el control genere un valor estático que dé error estático nulo. Eso lo logramos con la acción integral. Y bueno, eso es medio teórico, linealización del sistema lineal a lazo cerrado en cada punto de operación sea la misma que la conexión de realimentación de entre el modelo lineal parametrizado y el correspondiente control lineal. O sea, que los control linealizados y el control lineal sean equivalentes. Y por último, se debería verificar por simulación el desempeño no local del control para el modelo no lineal. ¿Sí? En los puntos de operación va a andar como yo lo diseñé, pero ¿qué pasaría por acá, por ejemplo, entre los puntos de operación? ¿Sí? O sea, obviamente que dijimos que K1 dependía de alfa y K2 también dependía de alfa, pero no vamos a usar alfa como una variable continua. Lo vamos a usar en un número finito de puntos de operación, usando la misma estructura, pero cambiando los parámetros del controlador. Entonces, imaginemos que le ponemos valores numéricos a ese ejemplo del tanque que habíamos visto. Vamos a suponer que el tanque es cilíndrico, o sea que beta es una constante, y la hacemos por simplicidad igual a 1. El coeficiente C sea 1, y que alfa, o sea, la altura, varíe entre 0,2 y 1, o sea, entre el 20% y el 100% del tanque lleno. Con esos valores resulta el sistema x punto u menos raíz de 2x. Linealizándolo, x delta punto es menos 1 sobre raíz de 2 alfa por x delta más u, con a de alfa, que sería este término sería, que era la derivada de la función f en el punto de operación alfa, es menos 1 sobre raíz de 2 alfa, con los valores de alfa está entre menos 1,6 y menos 0,7, o sea que no cumple con los criterios que vimos en este caso, no cumple con estos criterios, ¿sí? Entonces no podemos simplificarlo y vamos a tener que hacer que los dos coeficientes sean variables. Imaginemos un caso de diseño, imaginemos que lo queremos con dos polos, un polo doble, perdón, dos polos complejos conjugados, zeta igual a 1, omega n igual a 1, o sea, polos en 1 menos 1. Estos sean los polos del sistema. Si queremos hacer un diseño de segundo orden de tipo subamortiguado, ¿sí? Con lo cual, en la variable sigma, que es la parte real, sigma es igual a menos 1, entonces el tiempo de establecimiento sería menos 4 sobre sigma, perdón, sí, menos 4 sobre sigma, y como sigma igual a 1 sería igual a 4. O sea, un tiempo de establecimiento de 4 segundos. Ahí dice sin sobrepaso, pero no estoy seguro que eso sea sin sobrepaso. Pero bueno, puedo ver, porque no es un polo doble real. ¿Sí? Ah, no, perdón, zeta igual a 1. No, perdón. Zeta igual a 1 significa un polo doble en menos 1. ¿Sí? Perdón, me comí una curva ahí. Sí, sin sobrepaso. Tengo un polo doble en menos 1. Zeta igual a 1. No es que la parte real, o sea que el polo va a ser doble en menos 1.
con lo cual este tiempo no sé si es de 4, sino de 5 y pico. O sea que esto no cumple las condiciones de simplificación. Luego podemos decir que la u de t va a ser menos todo 2 por el error más 1 sobre raíz de 2r por el error más la integral del error. Acá el término tabulado es este y lo tabulamos con la variable ir, que es, o sea, que la ganancia va a depender de la referencia que yo le dé. Acá también hay que tener en cuenta que la variable de control tiene la restricción de ser, de no poder ser negativa, pero bueno, nosotros vamos a ver eso en las simulaciones. Imaginemos entonces que vamos a tener distintos modelos. Esa sería la referencia, que le damos una referencia escalonada al tanque, lo vamos llenando de el 20%, el 40%, el 60%, el 80%, el 100%, y luego lo vaciamos, lo cual esto implicaría que el Q sería menor que 0, pero bueno, en la simulación lo podemos hacer, ¿sí? Vemos que entre los distintos puntos de operación no se comporta igual, pero se comporta bastante parecido. Varía un poco más al inicio, tengo un pequeño error aquí, ¿sí? Pero vemos que se comporta como un sistema con amortiguamiento tipo crítico para los distintos puntos de operación, siendo un sistema no lineal. O sea que acá yo voy cambiando de controladores, ¿sí? Acá estaría, por ejemplo, la referencia y esta sería la ganancia tabulada del controlador, ¿sí? Acá tenemos la acción de control según la referencia, vemos que son muy parecidas, excepto para esta que es negativa. O sea que anda más o menos como si fuera un control lineal, o sea, sería como un controlador que va linealizado de atrás. Ese es el concepto de Gain Scheduling. Y por último, esto lo vamos a dejar para el próximo video, pues se hizo un poco largo. Vamos a ver lo que es la linealización exacta por realimentación, pero lo vamos a ver en el próximo video. Con esto terminamos esta, que sería la segunda parte de la clase de control de sistemas no lineales por realimentación. Chau, chau. Espero que les guste y les sirva.